Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este Facebook Live. Aquí en sana distancia vamos a prescindir de las mascarillas. Todavía es importante que no dejemos de protegernos. Y bueno, hoy tenemos aquí un set del Facebook muy especial. Estamos en el área de tomografía del laboratorio Gubia, ubicado en el Hospital Central de Apizaco, porque queremos que de aquí en adelante se integre también toda la parte de este hospital, de los gabinetes que están instalados con nosotros, y que de alguna forma le podamos dar más vida a la comunidad para precisamente tener este tipo de transmisiones con ustedes, sobre todo para que sea más ejemplificativo de los temas que vamos tocando. Muy amables por conectarse, Jesús Dávila, Lore, gracias a todos ustedes, siempre muy puntuales por conectarse. Y bueno, hoy tenemos una charla muy especial, muy atractiva seguramente para todos ustedes. Nos acompaña el doctor Francisco Javier Caguanzi Herrera. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Por la invitación, doctor. Él es médico radiólogo, especialista, reconocido por la UAP. Sí, él estuvo en el ISTEP Puebla y después haciendo su especialidad de radiología, y después hizo una subespecialidad de radiología intervencionista, que es algo muy atractivo, de mucha utilidad para muchas áreas de la medicina, en el Hospital Sur de Alta Especialidad de Pemex, que es el Hospital de Picacho. Y bueno, hoy precisamente tenemos aquí en vivo un tomógrafo de última generación, que precisamente es de lo que vamos a tratar el día de hoy, de lo que es la tomografía y de la utilidad que va teniendo. Le pusimos en el Facebook, digamos, en las principales zonas del cuerpo que se utiliza, como es el cráneo, el tórax, el abdomen, pero no por eso tiene infinidad de utilidades. Así que pues entramos de lleno en el programa. Doctor Caguanzi, muy amable nuevamente, gracias por aceptar y por compartir tus conocimientos para esta comunidad Piensa Sano, que cada vez tiene más seguidores a nivel nacional e internacional. Estamos muy contentos del crecimiento que ha tenido nuestra comunidad, y quisiéramos iniciar que nos comentaras en sí el origen de la radiología y cómo ha evolucionado hasta llegar hasta tener estas imágenes de altísima definición. Gracias, doctor, gracias por la invitación. Gracias a todos por estar conectados y escuchándonos un rato en esta tarde que se ve que está lluviosa y rica para estar viendo un programa. Bueno, pues para hablar del tomógrafo como tal, primero tenemos que hablar del origen de la radiología. Este año cumplimos 126 años del descubrimiento de los rayos X. Un físico y ingeniero mecánico alemán, Wilhelm Conrad Röntgen, fue el que descubrió como tal el origen de estas ondas electromagnéticas, y pues de ahí vino toda la gama y la evolución gracias a la tecnología y la ingeniería. Este tipo de equipos, después de que se desarrollaron los rayos X y veíamos huesos, veíamos tórax, veíamos pulmón, veíamos abdomen, teníamos una idea en 2 dimensiones como tal de lo que estaba sucediendo dentro de nosotros, pero conforme vino avanzando la ingeniería y toda la electrónica que ahora tenemos, desarrollaron equipos que tienen muchos detectores de rayos X y tubos de alta definición, de alta emisión de rayos X como tal. Fue hasta 1979 apenas como tal que un británico, que también es un ingeniero que se dedicó a evolucionar la medicina, la tecnología en la medicina, él se dedica a conformar los sistemas que tenemos ahora, que son mecánicos, el rayo que es el rayo X de una longitud de onda diferente a los que demás que hay en la naturaleza, y entonces con su equipo logran conformar este tipo de dona. Hace rato fuera del aire comentaba con el doctor que un dato curioso es que este ingeniero trabajaba para la EMI Records, que es la que se ha dedicado siempre a hacer discos. Por tal motivo patentaron la forma y parece un disco de los que antes teníamos, ¿no? Entonces se quedó así, no hay cómo modificarla, es únicamente esa manera.
Entonces, si puedes regalarme la primera imagen para explicarles un poquito. Aquí lo estamos viendo cerrado, pero realmente es un complejo de electrodos que están viendo en la pantalla. Arriba estamos viendo desnudo el tubo de rayos X y abajo un panel de detectores que están montados en un riel que va a girar 360 grados alrededor del cuerpo, mientras una cama avanza hacia dentro del tubo y va a hacer que los rayos X atraviesen el cuerpo, y una vez que atraviesen el cuerpo lleguen hacia donde están los detectores y se genere la cantidad de información que va conectada a una computadora, y esta computadora nos ayude a conformar una imagen. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, aquí estamos viendo ese complejo del tubo emisor, el detector. El cuerpo está en un diagrama rojito adentro, cómo se conecta a una computadora, y esta computadora envía información hacia un centro que concentra toda esa información y nos ayuda a conformar la imagen como tal. Si se dan cuenta, en el diagrama de abajo hay un muñequito que tiene seccionada la cabeza y está cortada en una rebanada. Es así como nosotros adquirimos las imágenes, en forma seccional, en un corte como tal, es axial, así se le llama. Podemos hacer una representación ahorita, si ustedes gustan, de cómo entra el paciente hacia el tubo y cómo es la adquisición. Si nos apoyas, Beto, por favor. Bueno, yo ahorita que tienen ustedes ahí en pantalla la imagen del corte del cráneo, quisiera ejemplificarles. Ok, sí, ahí exactamente el corte en el cráneo que están viendo ustedes. Imagínense ustedes, por ejemplo, cualquier fruta. Yo quisiera que se imaginaran ustedes, por ejemplo, una pequeña uva, ¿sí? Y se fuera seccionando, se fueran haciendo cortes, digamos, a través de, como rebanadas de la uva, hasta que fuésemos viendo dónde se encuentran los huesitos y todo, y después reconstruir todo. Es decir, esa es la definición de la tomografía, de se hacen multicortes, ¿sí? De menos de 1 milímetro, de medio milímetro, ¿sí? Y en un momento dado, obviamente, la computadora los reconstruye a tercera dimensión, entonces podemos tener un diagnóstico de altísima precisión, de lesiones muy pequeñas, de estructuras óseas muy finitas, y además de la consistencia de los tejidos. Vamos a ver ahora en pantalla, acá en vivo, cómo se maneja el equipo de la tomografía. Ok, así como les explicó el doctor, tenemos a nuestro paciente, tenemos nuestro tubo de rayos X, debajo tenemos el detector de los rayos X. Inmediatamente que se activa empieza a girar, y como dijo hace un momento la explicación de la uva, empieza a hacer cortes alrededor del cuerpo, que son las adquisiciones que vamos teniendo a nivel de la sección que queremos estudiar. Entonces, una vez activado, el paciente empieza a entrar dentro del tubo y empieza a hacer esta serie de adquisiciones en la parte del cuerpo que quiere estudiar. Todas las partes del cuerpo que quieran estudiar podemos estudiarlas en tomografía. Una vez que ya se adquirieron todos esos cortes seccionales, va a enviar la información a la computadora. La computadora nos la va a dar en esa forma, como tal, en cortecitos de 1 milímetro que ya explicó el doctor. Estas nos van a ayudar a reconstruir en una forma de 3 planos, y de esos 3 planos todavía podemos reconstruir el volumen. Puedes poner la siguiente, por favor. Esos son los 3 planos en los cuales reconstruye. La primera, que está hasta arriba, es la que nosotros conocemos como un corte axial. Esta es nuestra base de la información. Una vez que ya la tenemos, podemos reconstruir los otros 2 planos, que son el coronal y el sagital, de toda el área que queremos estudiar. Entonces, si se dan cuenta, tenemos información a detalle de todo el órgano o de toda la sección que queremos investigar. Y a partir de esa información todavía tenemos opción a reconstruir a volumen. ¿Puedes, por favor, avanzar la siguiente?
Esta es una reconstrucción que normalmente le decimos en 3D, pero es una reconstrucción en volumen. ¿Qué quiere decir en volumen? Nos da detalle de como tal los contornos y toda la definición que podemos buscar de lesiones que nos pueden pasar desapercibidos en los otros planos. Es una herramienta muy útil, digo muy útil porque más adelante les voy a enseñar unas imágenes donde se pudieran haber pasado desapercibidas por muy chiquita la lesión, pero gracias a esta herramienta nosotros tenemos el diagnóstico adecuado. Bueno, cabe mencionar que cuando se inventó este tipo de herramienta, el primer órgano que empezamos a estudiar fue el sistema nervioso central, como tal el cerebro, y déjenme decirles que es el estudio que más hacemos todos los días, a cualquier hora tenemos pacientes que vienen a estudiarse por déficit neurológico, por migraña, por algún antecedente de algún traumatismo. Es muy amplio, muy amplio. También hace un momento platicaba con el doctor que nos centramos siempre en el cerebro, pero realmente el cráneo es complejo, tiene muchas cosas que estudiarle. Entonces, como tal, el primer diagnóstico es migraña. El segundo es déficit neurológico, alguien que estaba normal y empieza a tener deficiencia para hablar, para moverse, para alguna situación, y esos son los motivos que nos envían los médicos a estudiar qué está pasando. Puedes poner la siguiente, por favor. Ahora, estos son ejemplos muy comunes de pacientes que acuden con nosotros. Estamos viendo del lado izquierdo un cerebro que ya se hizo chiquito, eso es normal, todos vamos para allá. Como cualquier órgano se empieza a tener un deterioro normal por la edad, pero si se dan cuenta hasta arriba tiene manchitas blancas. Esas manchitas blancas es porque tuvo una hemorragia. Y del otro lado tiene unas manchas más grandes, más severas. Ese paciente vino por migraña y pues hicimos diagnóstico de que tenía neoplasias, tumores que ya estaban invadiendo el sistema nervioso central. Puedes pasar la siguiente, por favor. Ese es el claro ejemplo de por qué nos ayuda mucho una reconstrucción en volumen. En la que tenemos del lado izquierdo podemos ver un cráneo que tiene aumentado el volumen de los tejidos blandos del lado izquierdo y una manchita dentro del cerebro blanca. Ahí podríamos haber dicho que tenía una hemorragia chiquita y tenía un hematoma debajo de los tejidos blandos, pero con ayuda de la reconstrucción de volumen pudimos estudiar que tenía fracturas en temporal y en el arco cigomático. Entonces ya era un poquito más complejo y necesitaba otro tipo de orientación. Pero como hace un rato les comentaba, no todo se centra en el cerebro. Tenemos aplicaciones de tomografía en el cráneo para otras especialidades. ¿Podrías por favor darme la siguiente imagen? Empezando de izquierda a derecha tenemos una reconstrucción en coronal del oído medio y podemos ver a detalle todo el conducto auditivo externo perfectamente permeable, inclusive como lo comentaba el doctor, a cortes milimétricos podemos distinguir ahí los huesitos que componen las articulaciones del oído. Entonces podemos estudiar el oído con su vía ósea y su vía aérea, algo más complejo. También es muy frecuente que acudan pacientes de otorrinolaringología que son enviados a que estudiemos dificultad respiratoria. Entonces, gracias a esta herramienta podemos ayudarle al clínico y al quirúrgico a avisarle qué es lo que está pasando. Y las imágenes de la siguiente, del centro a la derecha, nos enseñan los cortes donde se ven los senos paranasales y la vía aérea y lo que conocemos como amígdalas, el tejido adenoideo que está hasta atrás, y podemos ayudarles al diagnóstico. Muy bien. Bueno, como están escuchando ustedes, tenemos la idea de que la tomografía básicamente digamos que nos da la imagen del cráneo, del tejido cerebral, llamémosle, ¿no? Obviamente que dentro hay inclusive áreas que tienen líquido, lo que se llaman los ventrículos, tienen líquido cefalorraquídeo. Entonces la tomografía, por supuesto, traduce a la computadora la densidad del tejido que se está viendo, es decir, se ve
lo que es la sustancia gris, lo que es el líquido, pero no solamente el cerebro, también se puede, en un momento dado el doctor nos va a comentar, contrastar, ponerle al paciente, inyectar y ver las arterias, las venas, y como estamos escuchando, también se puede ser de utilidad para oftalmología en el ojo, para otorrinolaringología del oído, lesiones óseas que a lo mejor en una radiografía convencional se pudieran perder, pues aquí realmente es altísima la definición. Y bueno, un poquito para darle utilidad a todas las personas que nos escuchan, tenemos audiencia de Guadalajara, de Tlaxcala, de Estados Unidos, Liz KG de Estados Unidos, David Fernández de Guadalajara, Carmen Contreras de Tlaxcala. Bueno, tenemos mucho auditorio nacional e internacional. Decías, por ejemplo, que es normal que se vaya deteriorando el cerebro y que se utiliza en casos en los que hay cierta pérdida, pues digamos, cognitiva, de la memoria, de las funciones cerebrales superiores. Ahí, en el caso de las enfermedades más frecuentes, el Alzheimer y todo eso que se da actualmente, la demencia senil, ¿hay cambios tomográficos o todavía está en etapa de estudio? Normalmente los libros nos describen el deterioro del cerebro como algo evolutivo, normal. Sí hay descripción en la bibliografía de ciertas lesiones, que es por ejemplo los núcleos negros, el núcleo rojo, que son los que van a tener lesiones a ese nivel y nos van a hablar de Alzheimer, por ejemplo, o de Parkinson. La tomografía todavía no tiene esa calidad de imagen. Para eso ya tenemos como tal a la resonancia magnética. Exacto. Que la resonancia magnética es otra parte de la imagen que nos ayuda a tener mucho mejor calidad en los tejidos blandos más finos, como son el tallo, el mesencéfalo y todo hacia abajo, y es en donde podemos estudiar no con densidades, sino con, acuérdense que en la radiología todo lo vemos blanco y negro. Entonces, a partir de esas dos escalas, le decimos escala de grises, conforme se va haciendo gris y conforme se va haciendo blanco. Entonces, la tomografía tiene una escala de grises no tan fina como la tiene la resonancia magnética. Tenemos los estudios simples, que son los que normalmente adquirimos sin ninguna necesidad de preparación, y tenemos los estudios contrastados, que ya es administrarle al cuerpo una sustancia que, debido a su peso molecular, se detecta muy blanco dentro de las arterias, y eso nos va a ayudar a hacer estudios de neoplasias, los tumores como tal, de enfermedades de las venas, de malformaciones, que nos va a dar otro tipo de diagnóstico, que nos va a acercar más a lo que está sucediendo. También lo tiene la resonancia magnética, pero en otra calidad. La resonancia es todavía más nueva que la tomografía, pero no se hace una resonancia sin tener un antecedente tomográfico. Eso, digo, siempre lo hemos tenido muy claro, no nos podemos saltar. En la medicina siempre tenemos protocolos. Entonces, nuestro protocolo es que nuestro tratante nos envía primero a un ultrasonido, por ejemplo. Del ultrasonido tuvimos un diagnóstico que necesita complementarse. Entonces, el siguiente paso sería la tomografía. Inmediatamente que la tomografía tenga algo que no podamos resolver en ese momento, afortunadamente ya tenemos la resonancia magnética. Y si la resonancia todavía nos deja en el limbo, tenemos la tomografía por emisión de positrones, que ya es la medicina nuclear del futuro, ¿no? Tenemos un aparato que detecta radiación del cuerpo hacia afuera. Entonces, todo eso va haciéndose más complejo, pero útil, muy útil. Entonces, regresando a su pregunta, en los pacientes que manejan neurología normalmente siempre empiezan por que investiguemos que no tengamos un origen central, un origen en nuestro cerebro, una lesión o un tumor que nos esté generando el Alzheimer, por ejemplo, o que tengamos Parkinson por un tumor, o que tengamos déficit neurológico, que alguna pérdida de la función de nuestro movimiento por algún tumor o por alguna lesión, ya sea que nuestras arterias no pudieron ayudarnos a tener la circulación adecuadamente, que eso es lo que normalmente conocemos como el clásico infarto cerebral. Nosotros le decimos evento vascular cerebral, o al revés,
que tuvimos una hemorragia por algún problema cardiovascular que no le ayudó a tener la presión adecuada y rompió una arteria. Entonces, siempre empezamos por ahí. El paciente que tiene algo neurológico, primero lo revisamos acá. Claro, después de una exploración de su clínico es el que nos va a interconsultar y nosotros siempre tratar de ayudar. Muy bien, vamos a seguir con la explicación del doctor sobre algunas enfermedades frecuentes, digamos, en cráneo, pero viene una pregunta obligada que seguramente el público nos la va a hacer y llegaremos al final del programa para poder tener ese espacio de vinculación. ¿Qué tanta radiación se emite en una tomografía? Es decir, en una placa normal, simple del tórax, del abdomen, siempre vemos que son salas que están protegidas con plomo, con varita, no sé, y se dice no embarazadas. ¿Por qué? Porque puede haber un daño para el bebé, etcétera. Pero bueno, nos comentas que esto es prácticamente un tipo de radiación. ¿Cómo la podemos como cuantificar en relación con una radiografía simple? Bueno, todo es, como les decía hace rato, todo está basado en protocolos, no siempre, la medicina siempre es así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, medidas, unidades, como que aquí la unidad que siempre nos va a regir son los milisieverts. Una placa de rayos X tiene una radiación muy baja, está controlada, pero esa radiación nos va a ayudar a obtener una imagen que nos va a ayudar. Ese es un principio universal en la seguridad que se llama LARA, que nos dice que entre menos radiación para una mejor imagen de un diagnóstico es mejor en todos los pacientes. Entonces, una placa de rayos X es totalmente inocua. No nos va a pasar absolutamente nada porque es muy baja, ¿sí? Pero hablemos del cráneo. Podemos hacer una tomografía y nos equivale a 180 radiografías. Una tomografía de cráneo equivale a 180 radiografías. Una tomografía de tórax hasta 400. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el responsable soy yo. Entonces, yo soy el que les va a decir, sabe que ya va a juntar una dosis muy alta, y entonces en este tipo de dosis que tenemos hay los efectos determinísticos y estocásticos. Así se estudian. Determinísticos porque va a haber efectos biológicos que están determinados por la cantidad de radiación que absorbió nuestro cuerpo, y estocásticos que son casuales, que no fue nada determinó que nos apareciera. ¿A qué me refiero? Hay pacientes que requieren muchas tomografías de seguimiento, por ejemplo, los pacientes que llegan a tener una tumoración y están en tratamiento y su médico quiere ver cómo involuciona el tumor. Entonces, pues su médico no tiene esa información, pero a mí me lo manda cada mes. Oye, Francisco, ¿sabes qué? Ahí te va, lo quiero cada mes. Y yo tengo que decirle, doctor, ¿sabe qué? Para empezar, el estudio que quiere es un estudio que requiere que yo le administre medio de contraste, y que son dos estudios, uno simple y uno contrastado. Entonces ya sumé la cantidad de dosis y no le conviene a su paciente que junte más dosis porque podemos tener un efecto determinístico, ¿no? Entonces, siéntanse protegidos. Siempre que vayan a un estudio, va a haber un médico, va a haber un técnico que siempre me ayuda, que siempre conocemos a los pacientes que vienen a su seguimiento, y les podemos decir, ¿sabe qué? Si quiere yo hablo con su clínico para decirle que está todavía en dosis, o ya no está en dosis, deje pasar tanto tiempo para que no rebasemos esa dosis. Claro, es decir, los estudios tienen que estar justificados. Es decir, también muchas veces dicen, no, pues me quiero hacer tal estudio, tal chequeo. Pues hay que valorar lo que el doctor dice sobre la utilidad que va a tener el estudio. Sin embargo, es tanta la tecnología que aunque parecieran muchas radiografías, hay mecanismos de protección en el equipo, etcétera, de tal forma que podemos decir, o sea, se requiere una tomografía de cráneo, adelante, sin problema. Se requiere un seguimiento porque alguien puede tener una hemorragia cerebral y evolucionó mal, y el neurocirujano quiere saber si ya lo tiene que operar o no, le pide otra tomografía. Bueno, pues todo eso está justificado porque de eso depende el seguimiento y la evolución y hasta la vida del paciente, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, no te interrumpo más para que continuemos un poco con la mecánica que llevas de ilustrar
las diversas partes del cuerpo y las enfermedades que se pueden diagnosticar. Ok, estamos ahorita atravesando una pandemia y qué bueno que tocó el tema de me quiero hacer un chequeo, porque está pasando un fenómeno muy explicable, ¿no? Todos tenemos miedo de esta enfermedad. Su servidor, ahorita les voy a enseñar unas fotos, ya lo pasé y es horrible. Entonces empieza a haber un pánico colectivo y dicen, ya leí los síntomas, yo ya tengo 3, tengo esto. Ya ni siquiera van a consultar a su médico, llegan aquí al hospital corriendo y les dicen, por favor, quiero que me hagan una tomografía de tórax porque ya leímos... Pienso que tengo COVID. Sí, ya en el internet vimos que el COVID, si no se detecta por los medios bioquímicos, la tomografía nos va a decir que tiene, ¿no? Entonces, todos los días tenemos pacientes con los cuales platicamos, afortunadamente tenemos oportunidad de platicar y los canalizamos para que los revisen clínicamente. Por favor, asistan a su médico, que los revise su clínico, su médico. Este es un tipo de estudio que sí nos ayuda, pero que no lo podemos hacer como un check-up de laboratorio. No es de, ya vine, hágame una glucosa y nada más me van a dar un piquetito. No, ya lo dijo el doctor, justificado clínicamente, adelante con la solicitud de su médico y con todo gusto nosotros los atendemos. Las siguientes imágenes que les voy a mostrar, ¿las puedes poner por favor? Estas son unas imágenes del tórax. Al tórax lo estudiamos, nosotros lo conocemos con ventanas. Las ventanas nos ayudan a diferenciar los tejidos que tenemos en el cuerpo. Esta ventana, que es muy blanca, nos ayuda a estudiar el parénquima pulmonar y los bronquios. Como habíamos dicho al principio, la que parece una donita, que está del lado izquierdo, es un corte axial del tórax como tal. Lo que se ve más gris son los pulmones, lo que se ve más blanco son los tejidos blandos. Del lado derecho tenemos la reconstrucción en sagital y es muy representativa porque, aparte de que estamos viendo el parénquima pulmonar, el pulmón como tal, el tejido pulmonar, también estamos viendo unos tubitos negros. Esos tubitos negros son los bronquios principales y la forma en la que se van dividiendo como si fueran ramitas de árbol, que a nosotros nos permite estudiar el alcance de las enfermedades, la distribución de las enfermedades, y entonces podemos clasificarla y nosotros comunicarnos con su tratante para que él sepa dónde está, cómo está, qué tipo de tejido involucra y él pueda darle el seguimiento y el tratamiento adecuado. La siguiente imagen, por favor, es el tórax. Seguimos viendo el tórax con los mismos cortes, pero si se dan cuenta, ya tenemos, como les decía hace rato, otra escala de grises, otro gris, otro negro, que nos permite ver los tejidos blandos alrededor, y en el centro, esa bola que vemos en el centro, es el corazón. Entonces, tenemos una herramienta muy útil. Para esto también existe el electrocardiograma, el ecocardiograma, otro tipo de exploraciones, pero en la radiología también tenemos nuestro departamento de seccional de cardio. Entonces podemos apoyar también al cardiólogo a que tenga más información sobre las patologías que tiene ese corazón, ayudados con el medio de contraste para estudiar las cavidades. Entonces, si se dan cuenta, es complejo igual que el cerebro. Podemos estudiar desde la piel, los huesos, los tejidos blandos, el pulmón como tal, el corazón y sus grandes vasos. Entonces, sigue evolucionando esto, seguimos apoyando a todas las especialidades que podemos y es una herramienta muy útil. Pues, por favor. Y no se diga ahí con esta imagen que, digamos, ustedes vieron cómo entró nuestro amigo al tomógrafo, pero acostado. Entonces, en la imagen sagital, pues es que está acostado, ¿sí? Como si fuéramos hecho un corte así. Sin embargo, ya la computadora lo reconstruye y la imagen de la derecha ustedes están viendo como si estuviera el paciente parado, de pie. Ven ustedes ahí inclusive la columna vertebral en un detalle fino, porque también para esas enfermedades de los cuerpos vertebrales y las hernias, todo eso de disco también tiene mucha utilidad, ¿no, doctor? Sí, claro, la osteocondrosis intervertebral, que es la degeneración de la columna, también la estudiamos con tomografía en sus estadios iniciales, y cuando ya tenemos sospecha de la
protrusión del disco que está entre las vértebras ya deterioró y está haciendo una compresión de los nervios como la clásica ciática, como tal, que ya les duele la pierna. Podemos tener más detalle con la resonancia magnética, pero siempre teniendo un estudio previo que es de tomografía. Entonces, como les comenta el doctor, es un estudio con mucho detalle porque tenemos mucha información. Habitualmente a mí me mandan los pacientes con un diagnóstico y quieren que precise en el órgano que estamos investigando, pero como yo tengo una mnemotecnia de estudio, entonces empiezo de afuera hacia adentro y les pongo mucha información. Hay quien sí me dice, oye, gracias, y hay quien me dice, oye, pues le pusiste más cosas, y digo, bueno, pues es el hábito que yo tengo de estudiar todo. Entonces, afortunadamente con esta herramienta tenemos capacidad de estudiar todo, absolutamente todo lo que podemos. La siguiente imagen, por favor. Estas dos imágenes son muy frecuentes. Todos hemos tenido una tos que se agrava, todos hemos tenido dificultad respiratoria, alguien ha tenido hasta esos silbidos en el pecho, y esos son los clásicos síntomas que su médico le avisa y le dice, ¿sabes qué? Se te está formando un foco neumónico, una neumonía en tal lado, pero mi radiografía convencional no me da la información suficiente para que yo sepa en qué sitio y con qué magnitud está ocurriendo. Entonces envían a hacer la tomografía y del lado izquierdo tenemos la ventana para pulmón. Volvemos a ver esa dona, cómo está el corazón en el centro, y hasta abajo, junto a los huesitos esos que vemos ahí, se ve blanco el pulmón, se ven manchas blancas. Esas manchas blancas son las que tenemos que avisarle a su médico, que son zonas donde hay inflamación y que esa inflamación tiende a formar un foco neumónico que nosotros le conocemos como neumonía, que ya es una zona donde hay infección como tal y que requiere otro tipo de tratamiento. Y del lado derecho vemos el tórax con un corte axial, con una ventana donde tenemos que estudiar los tejidos blandos. Vemos como un lado del tórax está muy negro y del otro lado está gris. Hay pacientes que están en hemodiálisis, que son los más comunes, que la distribución del líquido no es adecuada, a pesar de que están en terapias. Entonces, el espacio donde normalmente se acumula ese líquido es la pleura, y ahí tenemos el lado izquierdo lleno de líquido, completamente lleno de líquido. Entonces, a ese le conocemos como derrame pleural y ya requiere otro tipo de abordaje por su neumólogo, por su internista, por su tratante, que es hospitalizar y bueno, muchas otras cosas, pero ya apoyamos con el diagnóstico. ¿Me puedes poner la que sigue, por favor? Bueno, el terror de todos, el COVID. Esas manchas que estamos viendo ahí dentro de los pulmones, que son más blanquitas, esas son las lesiones por inflamación de nuestro COVID, de nuestro virus que estamos sufriendo. Debajo tenemos una reconstrucción volumétrica de los pulmones. Eso también nutre mucho para que podamos saber el porcentaje de afección que tiene el pulmón. Entonces, ¿eso en qué le ayuda al tratante? Bueno, pues si tenemos un COVID leve, se puede ir a su casa, se puede tomar su medicamento, aislarse, etcétera. Pero conforme daña un porcentaje más alto del pulmón, pues ya requiere otras medidas. Y entonces el apoyo a su médico es importante porque va a decir, ok, ya requieres oxígeno, ya requieres otro tipo de tratamiento. Entonces más adelante, mejor dicho, requieres otro tipo de abordaje como tal, inclusive hasta hospitalización, ¿sí? Pero no solo podemos ayudar en infecciones o en inflamación, también algo muy habitual y que todos los días vemos son los traumatismos. Entonces, los accidentes vehiculares por desaceleración no siempre solo afectan el cráneo, que siempre estamos acostumbrados que el cráneo rebota, pero también pues la falta del uso del cinturón de seguridad y que salgan proyectados los tripulantes del vehículo, va a haber un trauma de tórax que necesita investigarse y que es muy importante avisarle a su tratante qué tanto daño puede tener. Entonces, normalmente el trauma que llega a ser más severo es cuando, puedes poner la siguiente, por favor,
cuando nuestras costillas se rompen y en lugar de protegernos se convierten en armas. ¿Qué quiere decir esto? Que la costilla fracturada que pierde la angulación curva y se va hacia nuestro tejido pulmonar, nos corta. Puede perforar un pulmón, digamos. Perfora la pleura y perfora el pulmón, y entonces la colección de líquido que está dentro ya no es líquido, es líquido como tal, sino ya es sangre y requiere otro tipo de abordaje. Y este tipo de lesiones no son tan perceptibles en una placa que nosotros conocemos como tórax óseo, porque siguen siendo en 2 dimensiones y nosotros no podemos tener con claridad ver los arcos posteriores. Entonces en esta imagen vemos del lado izquierdo el tórax en una reconstrucción coronal que nos está viendo de frente. Eso que parece una corbatita es el esternón. Entonces vemos cómo se conforma como un tonel, como un cilindro, y vemos ahí las costillas protegiendo nuestro tórax. Y del otro lado vemos al tórax girado hacia atrás como si el paciente estuviera acostado boca abajo, y la parrilla costal izquierda con muchas fracturas que están perjudicando a la pleura pulmonar como tal. Muy bien, pues antes de continuar ya viendo alguna temática de abdomen, hay algunas preguntas, pero bueno, miren, alguien pregunta sobre si el dolor de cabeza es un signo de alarma o qué estudios se pide un dolor de cabeza. Por supuesto que es uno de los síntomas más frecuentes y tiene que haber, como hemos mencionado, todo un seguimiento, un protocolo. Tiene que ir con su médico, a lo mejor es fundamentalmente por estrés, la que se llama cefalea tensional, puede ser la presión arterial. Entonces ya el médico lo explora y le dice: no hay ningún dato de alarma, no necesitas radiografías, porque por supuesto la radiografía simple pues solamente ve cosas muy específicas, ni tampoco una tomografía, simplemente es esto, es lo otro, es un dolor muscular. Entonces hay muchas causas de dolor de cabeza. Yo creo que el mensaje es: no hay que ir luego a lo más sofisticado, porque no estaría justificado, ¿no? Y bueno, alguien nos preguntaba sobre el Alzheimer, ya nos comentó el doctor Caguanzi. Bueno, tema de prevención, pues obviamente entramos a todo lo que es un estilo de vida saludable, y nos decía que es más útil la resonancia magnética, ¿sí?, que la tomografía para ese tipo de enfermedades, digamos, de deterioro por la edad. Vamos a continuar, doctor, con el abdomen, me parece, ¿verdad? Claro, sí. ¿Podrías regalarnos la siguiente imagen, por favor? Bueno, llegamos a el abdomen. Yo creo que de la consulta más frecuente que tenemos en los hospitales es un dolor abdominal. Antes que un traumatismo, todos hemos tenido un dolor abdominal de algún origen. Entonces, como les comentaba hace un momento el doctor, ir con su clínico, antes que nada, su clínico en su consultorio los va a explorar, y entonces tenemos que empezar un protocolo del abordaje del dolor abdominal. ¿A qué me refiero con esto? De lo más simple, como lo dijo el doctor, a lo más sofisticado. No nos podemos saltar ningún paso, porque puede ser que con una simple placa de abdomen tengamos el diagnóstico y unos laboratorios que nos ayuden, y la clínica ya es suficiente. Inmediatamente después viene el ultrasonido cuando tenemos duda, porque el origen no es el que pensamos, los laboratorios salen normal y el ultrasonido tiene algo que necesita apoyarse con una tomografía. Es así como llegamos al abdomen. El abdomen, así como les hemos platicado del cráneo y el tórax, es muy complejo. Tiene muchos órganos allá adentro, todos amontonados, pero afortunadamente con la tecnología que tenemos podemos estudiarlos pues todos juntos, pero por separado, así como tal, como se oye. En esta imagen que están viendo en la pantalla, la primera que está arriba, la donita, que es la adquisición, el corte axial, nos muestra hasta abajo una imagen muy blanca que es la columna vertebral, a los lados los músculos, arriba de los músculos esas imágenes que parecen unas fresas son los riñones, y del lado derecho arriba del riñón podemos ver el hígado, y enfrente del hígado podemos ver los intestinos. Así, con esa mnemotecnia vamos estudiando de arriba hacia abajo lo que nos vamos encontrando corte por corte,
e inmediatamente lo reconstruimos, como lo mencionó hace rato el doctor. Las dos imágenes de abajo parece que el paciente está de pie y vemos un corte coronal donde vemos los riñoncitos, arriba del lado del riñón derecho el hígado y del otro lado el vaso, y en el otro corte, que es el sagital, vemos en ese corte nada más al puro riñón izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, podemos separarlos para irlos estudiando. Y aquí en el abdomen, francamente, siempre ha sido útil el medio de contraste, tanto administrado por las venas como una inyección, como el que deglutimos. Son diferentes. Uno es hidrosoluble, que es muy noble y que es como un medicamento que puede o no provocar reacciones, pero hay pacientes en los que debemos ser más cautelosos, que son los que ya tienen alergia a algún medicamento, algún alimento, son los que son más propensos a tener reacciones a este medio de contraste. Y el paciente que no tiene absolutamente antecedente de nada, a ese lo podemos poner también con cuidado, pero con más tranquilidad de que desarrolle algún efecto adverso. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los más comunes: náusea, vómito, taquicardia, malestar general. Son transitorios, pero sí es importante que nosotros, los que estamos a cargo, siempre estemos pendientes del paciente al que se le administra. Siempre les explico esto cuando llegan y les digo, es como si se fuera a poner por primera vez un antibiótico, que es como siempre la ampicilina, ¿no? Es un niño chiquito que tiene tos, que tiene una infección en la garganta, y el pediatra le receta eso. Hay que estar pendientes de que el niño no tenga una reacción, porque es la primera vez que lo va a administrar a su cuerpo. Pasa lo mismo, el paciente viene, es la primera vez que va a recibir medio de contraste. Nosotros debemos estar atentos a cualquier situación que pueda desarrollar. Afortunadamente, nosotros estamos dentro de un hospital. Entonces, aquí en el hospital tenemos apoyo de todos. En cualquier situación que se presente, tenemos urgencias a un paso, tenemos a los internistas aquí a un lado, todos formamos un equipo, entonces cualquier situación puede ser atendida sin ningún problema. Entonces, tengan seguridad todos los que nos están escuchando y viendo, que si acuden con nosotros aquí al hospital, tenemos toda la capacidad de atención por cualquier situación. No pasa, es muy difícil que pase, es muy raro. O sea, nos habla la bibliografía que 1 de cada 1000, pero pues no sabes cuándo va a llegar ese 1 a tu consultorio, ¿no? Pero estamos preparados para cualquier situación. ¿Podrías regalarme la siguiente imagen, por favor? Bueno, aquí tenemos otras imágenes que son muy representativas también del deterioro que va teniendo nuestro cuerpo. Ya lo que había comentado el doctor al principio, la enfermedad de la columna lumbar, la degeneración que vamos teniendo, es también muy frecuente que nos llamen y nos digan, te vamos a mandar un paciente porque le duelen las piernas, le dan calambres, no se puede agachar, tiene mucho dolor de espalda. Queremos ver si son los riñones o con alguna litiasis, alguna piedrita, o queremos ver el origen. Y muy frecuentemente el origen es la columna vertebral. Muy frecuentemente. Tenemos ahí en las imágenes que están en las reconstrucciones de abajo, cómo se ve la columna vertebral formando una S. Esa S nosotros la conocemos como lordosis lumbar, que es un ángulo que normalmente debe tener la columna, pero que en este paciente está más pronunciada porque los espacios que hay entre vértebra y vértebra ya se perdieron, y entonces está teniendo una enfermedad de la columna que le hace que tenga esa posición. Y pues todos van a referir que tienen el dolor en la espalda, y pues todos nos espantamos y decimos, no, sabes que vamos a hacerte un estudio para diferenciar si el dolor es del riñón o el dolor de dónde viene. Bueno, entonces esto es muy representativo. ¿Me puedes regalar la siguiente, por favor? Esta es una imagen muy bonita que al doctor pues siempre le va a gustar, porque le avisamos, ¿sabe qué, doctor? Hay un paciente con dolor de abdomen. El dolor de abdomen siempre lo refirieron como una gastritis o como una probabilidad de alguna enfermedad de vesícula biliar, pero nuestro paciente tiene dolor y no mejora. Entonces nos envían al paciente a revisar, y si se dan cuenta en la imagen de la donita
tenemos un porcentaje de tórax y un porcentaje de abdomen. Estamos haciendo un corte exactamente a donde van a empezar los músculos que dividen al tórax del abdomen, que se llama diafragma, y por arriba del diafragma está la unión que tienen el esófago y el estómago, y un deslizamiento de un porcentaje del estómago a lo que conocemos como una hernia de hiato esofágico, que ya requiere otro tipo de tratamiento, que es quirúrgico, a repararlo totalmente, pero podemos hacer el diagnóstico con tomografía, que es muy habitual. ¿Me puedes regalar la siguiente, por favor? Estas dos imágenes son estudios diferentes. El de arriba es un estudio que tiene medio de contraste. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver la donita de nuevo. Hasta abajo de la donita vemos lo más blanco, que es la columna vertebral, y arriba vemos otra imagen redonda muy blanca. Esa imagen es la aorta, que tiene contraste intravenoso, está saturada por contraste intravenoso, y de su lado derecho vemos el hígado como tal, el parénquima hepático. Dentro del parénquima hepático vemos una línea blanca muy finita que dibuja un contorno, y ese contorno nos está avisando que hay ahí una actividad de una neoplasia que pudo pasar desapercibida si usamos un estudio simple. Precisamente es por eso que el abdomen debe ser estudiado con medio de contraste, para no dejar información. Pero bueno, es muy importante que su médico les diga, ¿sabes qué? Si lo necesitas, no lo necesitas, y entonces ya avancemos a un estudio con contraste. Las imágenes de abajo son reconstrucciones en cortes coronales. La del lado derecho nos enseña de nuevo el hígado hasta arriba del lado derecho, debajo de él el riñón derecho, y si se dan cuenta tiene como una manguera dilatada. Esa manguera dilatada que se ve ahí es el uréter, la manguera que conecta el riñón con la vejiga, y la vejiga es esa esfera que está gris hasta abajo entre esas estructuras blancas que son los huesos de la pelvis. La que está a un costado, vemos de nuevo un parénquima hepático, un hígado con una esfera un poquito más oscura, que es la vesícula biliar, y hasta abajo vemos la vejiga como en el estudio que está adyacente a este, pero vemos negro dentro. Entonces el negro, si se dan cuenta, los pulmones los vemos negros, es por la densidad que tiene el gas. Entonces en este estamos viendo una vejiga con gas dentro de ella, y eso quiere decir que tiene una infección que está generando gas. ¿Alguna pregunta? Sí, vamos a obviamente por razones de tiempo es amplísimo todo la utilidad que nos puede dar. Yo quisiera que nos comentaras en forma general, doctor. Ustedes están viendo imágenes verdaderamente, yo diría que a mí me maravillan, porque aunque uno está en la medicina desde hace años y ha visto la evolución de la imagen, así como nos maravilla la endoscopía, la laparoscopía, en imagen ha habido un avance tremendo, y decir tomografía, cráneo, tórax, abdomen, todos los órganos sabidos y por haber se pueden revisar. Es decir, si hiciéramos un compendio, doctor, que yo quisiera que tú lo completaras del abdomen, por ejemplo, digamos el hígado podemos ver su tamaño, si está lisito, si está rugosito, está cirroso, si tiene un tumor o dos tumores, si tiene metástasis, bueno, un sinfín de enfermedades tremendas de la vesícula, no se diga, del páncreas, de los riñones, y ahora, bueno, también órganos urinarios, los riñones, los ureteros, la vejiga, y ahora, bueno, también algo muy importante que yo quisiera que nos comentaras, porque digamos que en el caso de quienes ejercemos la cirugía, la gastrocirugía, ahora nos estamos ayudando también con ustedes de las imágenes del tubo digestivo, porque digamos que, pues obviamente una endoscopía nos sirve, una colonoscopía son estudios, digamos, de mucha precisión, pero ahora la tomografía nos está ayudando mucho porque también nos da alta definición, porque se arman en tercera dimensión los órganos, de tal forma que es casi como si lo estuviéramos viendo de manera igual endoscópica, por así decirlo, sí, claro. ¿No? Hay una aplicación en la tomografía para estudiar el tubo digestivo como tal, le llamamos navegación. La navegación la podemos hacer
con medio de contraste oral o con pura agua. ¿Qué hacemos? Pues dilatamos el tubo digestivo con los líquidos, hacemos una adquisición, igual que estamos viendo que se reconstruyen con los 3 planos ortogonales, hacemos un volumen y a partir de ese volumen la navegación es explorar por dentro del órgano. Va navegando dentro del tubo digestivo. Claro está en que ustedes a la hora de hacer una colonoscopía o una endoscopía van a diferenciar si un tejido por la inflamación tiene cambios muy finos. Nosotros lo que vamos a identificar son lesiones que tengan bordes, lesiones que hayan destruido el tejido como tal, lesiones que estén alrededor del tejido, que van a ser muy útiles finalmente porque nosotros vamos a hacerles un descriptivo de la localización, el tipo y la sospecha que pueden tener, y ustedes pues ya no tienen que entrar a explorar todo, sino ya tenemos una ubicación. Entonces vamos a la ubicación y atendemos y resolvemos. Entonces ese tipo de aplicación sí lo tenemos, sí lo hacemos. Antes en la radiología convencional hacíamos el colon por enema, que era invadir al paciente con una cánula a través del recto y llenarlo. Ahora ya no. Le damos 1,5 litros de contraste hidrosoluble, nos esperamos a que transite, tomamos una serie de estudios y podemos hacerlo de esta manera. Siempre y cuando tenga las condiciones, porque hay pacientes que tienen disfagia, que no pueden deglutir, que el líquido es muy pesado para ellos y tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico y entonces va a haber vómito, ¿no? Pero siempre elegimos adecuadamente a los pacientes para hacerlo. Muy bien. Bueno, pues el tiempo se ha ido rapidísimo. Vamos a ver un par de imágenes más con el doctor y ya daremos en las conclusiones y alguna respuesta a sus preguntas. Con mucho gusto. ¿Puedes regalarme la siguiente, por favor? Bueno, esto es una cosa impresionante. Antes, el estudio de la obstrucción de la vía urinaria lo hacíamos con estudios convencionales, como lo comentaba hace un rato. Hacíamos una urografía excretora, que era inyectarle al paciente el medio de contraste a través de la vena y esperar a que este medio de contraste llegara a los riñones y lo orinara. Y tomábamos una serie de radiografías impresionante para ver todo el tracto urinario. Esto que están viendo, que es una reconstrucción volumétrica, es del estudio que está a un costado. Lo que está muy blanquito son los riñones como tal, el sistema colector, y los tubitos que están viajando hacia abajo son los ureteros, que son las mangueritas que hace un momento les comentaba, conectan al riñón con la vejiga para poder llevar la orina hacia la vejiga y de la vejiga la podamos excretar. Si se dan cuenta, del lado derecho se ve más dilatado que del lado izquierdo, y hay un punto antes de llegar a la vejiga donde no hay señal. Eso es una litiasis. ¿Qué quiere decir? Que está obstruido y que precisamente por eso el riñón está sufriendo. Este estudio ya lo hacemos muy frecuente, solicitado por los urólogos, porque ellos ya tienen oportunidad de manejo diferente al paciente cuando ya está la litiasis o muy abajo o muy arriba. Ellos ya sabrán decidir qué es lo que sigue, ¿no? ¿Me puedes regalar la siguiente, por favor? Esta imagen es muy representativa de lo que está pasando a diario, que son los accidentes automovilísticos, los traumas, los atropellamientos, todo eso. Aquí podemos ver las mismas imágenes que les he estado enseñando secuencialmente, un axial en forma de dona, la que está de lado y la que está de frente con el paciente que parece que está de pie. El hígado, que es la estructura que está más gris, más grande, está rodeado por un líquido más blanco, y del otro lado se ve el vaso junto al riñón, que está todo desorganizado, se ve raro, así como si lo hubieran despeinado como tal. Bueno, pues con eso podemos hacer nosotros un diagnóstico del trauma de abdomen con una laceración al vaso como tal, y eso es una urgencia quirúrgica. Tienen que entrar los quirúrgicos a apoyar, a frenar el sangrado, y pues esa es la manera con la que nosotros podemos hacer el sangrado de abdomen y de origen. ¿Me puedes regalar la siguiente, por favor? Y pues ya les habíamos enseñado hace un momento, estas imágenes son de columna.
una reconstrucción de una columna normal, se ve bonita. La que sigue, por favor. Y esta es muy importante porque ya también podemos avisarle a su médico que el hueso está perdiendo la cantidad de calcio, que es una osteoporosis, y también tiene una fractura por ahí en el ilion, pero lo más importante es ver que esos huesos parecen porosos y nos avisan que estamos teniendo ya déficit de calcio. Muy bien, doctor. Tenemos por aquí un par de preguntas, no quisiéramos omitirlas antes de concluir el programa. Cuando alguien requiere una tomografía de abdomen completa con contraste, ¿requiere algún análisis previo? Sí, claro, es muy buena pregunta. El medio de contraste, como cualquier otro medicamento, tiene un metabolismo y una manera de eliminarse. Este se elimina por los riñones. Entonces, lo que debemos saber es que estos riñones estén funcionando adecuadamente para que se pueda eliminar. De no ser así, hay un riesgo que nosotros también dañemos esos riñones con el medio de contraste, que es una nefropatía inducida por el contraste. Entonces, su médico, antes de enviarlos, les va a pedir que se hagan sus laboratorios, urea, creatinina, todo lo demás. Con eso nosotros, al recibirlos, podemos saber que estamos dentro de un margen de seguridad y poder hacerlo. Claro, también un ayuno. ¿Por qué? Porque, como les dije, puede causar náusea y vómito. Y si tenemos la cámara gástrica llena de alimento, va a haber vómito, podemos broncoaspirar, porque si se dan cuenta está acostado y dentro de la dona te quieres parar, no puedes. Entonces causa una urgencia y es mejor acudir para que demos todas esas indicaciones si no se las han dado, acercarse a nosotros. Algo muy importante, pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos que toman metformina, la metformina combinada con la administración de medio de contraste puede causar acidosis láctica, entonces también hay que tener mucho cuidado. Si se le indicaron, toma metformina, acérquese con nosotros, nosotros podemos decirle qué tiempo debe suspenderla para que sea un estudio seguro. Muy bien, ¿qué mensaje nos darías final sobre la utilidad integral de la tomografía, doctor? Bueno, el ingeniero Hounsfield, Sir Gottfried Hounsfield, dio un mensaje muy importante al recibir el premio Nobel cuando inventaron esto. Y les dijo, con la radiografía solo podíamos ver huesos y se quedó el cerebro en penumbra. Esa penumbra se disipó a partir del momento en el que tenemos estas herramientas. Entonces, no tenemos un sitio en el que no lleguen los rayos X y podamos estudiarlos, pero es muy importante que sea un estudio, como ya lo dijo usted, justificado, indicado por su médico, y adelante a seguir haciendo estudios y apoyando. Excelente. Bueno, pues obviamente hemos escuchado una plática muy interesante sobre la utilidad de la tomografía en el cráneo, en el abdomen, en el tórax, pero decíamos que no es excluyente, también la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar, todos los órganos del cuerpo se pueden ver con esta definición que hemos visto de la reconstrucción de los huesos, de ojo, de oído. Bueno, realmente es infinito la utilidad que tiene la definición de todos los órganos intraabdominales, intratorácicos, para tumores, para procesos inflamatorios. Realmente la tomografía ha venido a revolucionar realmente el diagnóstico y en consecuencia con ello nos facilita a las diferentes especialidades el tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? Queremos agradecerles a ustedes muchísimo su atención, su tiempo en este Facebook Live de la comunidad Piensa Sano, que como bueno yo les decía, les informo, estamos ya en un proceso de simbiosis con el Hospital Central de Apizaco, a efecto de que también pues nos vaya retroalimentando todos los médicos especialistas que aquí ejercen, todas las instalaciones que tiene la unidad y también por supuesto las alianzas estratégicas que existen, en este caso con el laboratorio Gubia, que tiene ultrasonido, rayos X, laboratorio, tomografía, etcétera. Bueno, pues todo esto queremos transmitírselo a través de la comunidad Piensa Sano. Sí, queremos que nos sigan en redes sociales, tenemos varios videos en YouTube, en la página de Facebook, en los posts de Instagram. Pues queremos agradecerles como siempre y ya saben que el objetivo de la comunidad es darles información de valor de manera ágil que les deje a ustedes pues una utilidad práctica para lo cotidiano, pero bueno,
el mensaje ahora es, existen aparatos de alta tecnología, de alta definición, no hay que abusar de ellos, también no es como los medicamentos de automedicarse y, como dice el doctor Caguán, si llegar a decir, quiero mi tomografía. Nos ha pasado, yo a lo mejor aquí me confieso también, cuando hay el temor del COVID, ¿no? Y bueno, hay enfermedades que tienen toda una evolución y es el médico que le dice, ¿sabes qué? Pues, por ejemplo, el COVID, hablando en particular, en las etapas iniciales, pues no tiene utilidad porque todavía no viene el proceso inflamatorio pulmonar, entonces ya será indicación de sus médicos, siempre previa valoración integral de su médico, los estudios que deban realizarse. Así que muy amables a todos ustedes por seguirnos, doctor, muy amable. Gracias por la plática, muy interesante, y a todos ustedes pues los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Buenas noches.